Feliz miércoles 18 de marzo, día de la expropiación petrolera. Muchas gracias. ¿Cómo están? Espero que todas y todos los que nos están siguiendo en esta transmisión de Facebook Live sobre la postmañanera estén muy bien, que tengan un día muy productivo, como fue, pues al parecer, muy productiva la mañana de el día de hoy con los anuncios y la información que se dio a conocer en la conferencia matutina de este 18 de marzo. Evidentemente, el tema del petróleo, de la expropiación petrolera, no fue el tema central, pero estuvo presente en esta conferencia matutina. Informó o comentó López Obrador que aún con el bajón terrible de los precios internacionales del petróleo, en México todavía sigue siendo costeable la producción de los barriles de petróleo porque estamos extrayendo barriles a $4. El costo de producción está en $18. Ayer llegó a su techo mínimo el barril del petróleo. También comentó que bueno, se incrementó la capacidad de refinación del crudo del 32 al 42% y está defendiendo pues esta posición de la apuesta al sector energético para impulsar la economía y el rescate de Pemex. Esto fue parte de la conferencia matutina del día de hoy, pero lo importante también fue el adelanto o el anuncio que se va a concretar o oficializar el próximo martes, de que ante las medidas de apremio y de contención de la epidemia del coronavirus, se va a adelantar 2 bimestres para los apoyos que reciben los adultos mayores en el país. Este fue un anuncio concreto que hizo Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina. Hubo una reflexión muy importante y creo que válida en estos momentos de las consecuencias que podría tener el cierre de los establecimientos comerciales o las medidas de emergencia más duras antes de que incluso estuviéramos en el escenario 2 de la epidemia. Y esto creo que es muy importante frente a las constantes presiones, comentarios, invenciones incluso en redes sociales de exfuncionarios, expresidentes, casi todos del equipo de Felipe Calderón o de los equipos de aquellos medios que están, pues, o comentaristas que están desesperados, pues, por tener muertos, por tener una situación de caos, por tener una situación de crisis. También en relación con el reciente anuncio de Estados Unidos, o sea, el día de hoy anunció el cierre parcial de la frontera con Canadá para que nada más estuvieran los vuelos mínimos. López Obrador informó que el día de ayer, en la noche, Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, que hoy le va a informar y que espera que la colaboración con el gobierno norteamericano y sobre todo a través del embajador Christopher Landau siga siendo fructífera. La contención más fuerte, por lo que estamos escuchando después de esta conferencia matutina, es el tema de la contención hacia las medidas duras o unilaterales que Estados Unidos quisiera tomar. Esto creo que es muy importante en lo que se expresó, en lo que argumentó el presidente López Obrador en la postmañanera del día de hoy. Y aquí estoy viendo sus saludos y sus comentarios. Aprovecho este lapso para mandar también unos abrazos y saludos, abrazos virtuales y saludos con mucho afecto a quienes nos están viendo incluso desde Estados Unidos, a quienes nos ven aquí en la Ciudad de México, a quienes nos ven desde un lugar del desierto sonorense, como dice Javier Ruiz, a quienes están también muy al pendiente de las medidas especiales que hay que tomar. Les recuerdo que es el lavado constante de manos, la distancia, la sana distancia de 1 metro, el no abrazar o no
tener intercambio de fluidos, por supuesto, de fluidos nasales, por supuesto, el estornudo de etiqueta, y en fin, estas medidas muy importantes que hay que tomar, sobre todo las personas que tengan síntomas de resfriado o de gripa, pues no acudan al centro laboral hasta que se mejoren, y si hubiera síntomas relacionados con el coronavirus, que tiene que ver con fiebre, con cuerpo cortado, con una gripa atípica, entonces consulten a su médico. En fin, aquí también Ángel Esquivel, le mando saludos hasta Puebla, nos están escribiendo desde Zumpango, desde Coahuila también José Guadalupe, Beatriz Chávez, aquí no sé qué estaba comentando, Paul Pellón, muchas gracias, dice, cerrar todo solo afectará la economía interna. Así es, Paul, argumentó López Obrador que muchísimas personas viven al día en este país, el cierre de restaurantes, de comercios, incluso del sector informal de la economía, afectaría sobre todo a un sector de la sociedad mexicana que vivimos o que vive al día, que no tiene un ingreso fijo y que además pues sería muchísimo más afectada por un cierre adelantado pues de los establecimientos y de la economía. En la primera parte de la conferencia matutina se informaron sobre los avances del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. López Obrador subrayó que en medio de la crisis financiera y a pesar del coronavirus, él se encuentra tranquilo y que se podrá avanzar en la obra del aeropuerto de Santa Lucía, porque además hay un ahorro de 225 mil millones de pesos. Reiteró que este aeropuerto va a estar listo el 21 de marzo del 2022, faltan prácticamente 2 años, costará 79 mil millones de pesos, en contraste con los 305 mil millones de pesos que estaba el costo del anterior aeropuerto, el de Texcoco. Señaló que ante los 93 amparos interpuestos ya no existe ningún impedimento legal porque fueron una especie de sabotaje legal impulsado por un grupo que se llama, y ya saben ustedes cómo empieza a decir, se llama Mexicanos a Favor de la Corrupción. Le hicieron una pregunta muy importante a López Obrador, una de las compañeras reporteras que estuvo en la conferencia matutina. ¿Por qué Andrés Manuel y el gobierno federal está pues respaldándose en el sector militar o en el ejército y en la marina, no solamente para el combate contra la delincuencia y contra la inseguridad pública y para formar la Guardia Nacional, sino también pues para la construcción de obra pública, como es el nuevo aeropuerto, como va a ser también parte de la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar? Y la respuesta de Andrés Manuel creo que es importante porque hace una reflexión que no se había hecho de manera tan puntual en una conferencia matutina, hablando de la importancia que tiene el Ejército y la Marina como dos instituciones del Estado, que además resistieron al vendaval neoliberal y sobre todo se sobrepusieron o destacan frente a la devastación del sector de la construcción del país, que ha sido penetrado por la corrupción o que fue penetrado por la corrupción o dominado por la corrupción, y puso los ejemplos del caso OHL, del caso Odebrecht. Vamos a escuchar esta parte que creo que es también importante. Porque son dos pilares del Estado y resistieron el vendaval neoliberal. Porque la mayoría de las instituciones quedaron deshechas, que es la industria de la construcción, se destruyó en el periodo neoliberal. La industria de la construcción se destruyó en el periodo neoliberal por la corrupción. Esto fue parte de la argumentación
de Andrés Manuel López Obrador. También hubo una argumentación y recordó cómo el asunto este de las campañas negras o campañas de odio y de difamaciones que están proliferando en las redes sociales, pues también provienen desde 2006, cuando a él lo señalaron como un peligro para México y varios medios dijeron que se iban a caer las bolsas, la economía y hasta las cortinas de los negocios y hasta las bicicletas, señaló Andrés Manuel López Obrador. Después de esta parte, informó que hubo una reunión del gabinete donde se tomaron dos decisiones fundamentales para enfrentar la crisis por el alza de los precios del petróleo. Aún así, dijo que él considera que esta crisis internacional y una crisis en todas las bolsas de valores del mundo va a ser pasajera, primero porque hay una inyección de 50,000 millones de dólares de la economía norteamericana, o sea, del Tesoro de Estados Unidos, para frenar la devastación que puede ocasionar esta situación de inestabilidad bursátil. Y segundo, esta situación pasajera, crítica, se va a enfrentar con medidas que a nivel interno se adoptarán. Una de estas medidas internas es que es el gobierno y no la sociedad quienes se van a tener que apretar el cinturón frente a la situación de crisis económica coyuntural por el coronavirus, por la caída de las bolsas de petróleo, por la caída de los precios del petróleo. La segunda medida incluye reforzar los programas sociales sin aumentar impuestos ni endeudar al país. Y de las medidas concretas que informó es el adelanto del bimestre, de 2 bimestres, para ayudar a los adultos mayores a enfrentar las consecuencias de las medidas que se tomarán frente al coronavirus. Esta fue parte de la argumentación que realizó López Obrador sobre este tema. Que no, más, ¿para qué desgastarnos hasta mentalmente? O sea, imagínense, vamos a vivir con la preocupación y ya cuando se necesite tener más tranquilidad, porque ojalá y no suceda, pero se desate la epidemia, entremos a la fase 2, a la fase 3, entonces vamos a estar ahí sin defensas, ¿sí? Todos débiles. Está hablando de por qué no es necesario, y fue correcto el no adelantar las medidas de emergencia que están clamando por la afectación económica que va a tener para muchos mexicanos. En fin, esto fue parte de la conferencia matutina. El cierre de la conferencia fue muy interesante y folclórico o anecdótico. Mostró ante los que estaban presentes y evidentemente ante quienes vemos la conferencia matutina a través de la televisión, Canal 14 o del Canal 11 o de las redes sociales, que su verdadero escudo protector son los detentes. Y aquí, hablando de escudo protector, ya apareció Anastasia para mandar saludos. El escudo protector es lo que le entrega la gente en todas partes para enfrentar las adversidades. Y anunció que el próximo martes va a dar a conocer las medidas concretas para enfrentar el agravamiento de cualquier posible crisis económica. En fin, muchas gracias. Aquí les mando saludos a Mónica Jiménez, a Judy Cuevas, que también nos está mandando bendiciones. Y como ustedes vieron, ya se apareció la Anastasia para que ustedes la saluden. Ella les manda muchos saludos. Y les recordamos que este día hay que ser felices y conscientes de lo que viene. Muchas gracias. Buenos días.